Bien, este día, hermanos, yo sé que todos me están escuchando bien. Vamos a hablar de esta porción, le hemos llamado la promesa del Padre. Y vamos a ver de qué se trata esa promesa del Padre que Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que esperar. Así que vamos a ir entonces al versículo 4 y versículo 5. Este día no vamos a tener por aquí nada. Así que si usted tiene su Biblia, ocupe su Biblia. Tiene su teléfono, ocupe su teléfono. Hechos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, te pido que tu glorioso Espíritu Santo pueda poner en nosotros la iluminación para poder aprender de esta palabra de Dios. Padre, por favor te suplico de que nuestros corazones estén preparados para recibir esa promesa grandiosa. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que por un momento piense en el escenario. ¿De dónde se dijeron estas palabras? Era la última vez que físicamente los discípulos estaban viendo a Jesús. Los diferentes evangelios nos describen cuáles fueron algunas de las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos cuando él ya se iba. Pero el el libro de los Hechos nos dice algunas cosas más. Y antes que el Señor se fuera, una de las últimas instrucciones que el Señor les dijo, de que no se fueran de Jerusalén. Dice que estaban juntos todos los apóstoles, los discípulos, todos los seguidores estaban juntos. Entonces piense, ponga sus ojos en el versículo número 4. Dice que estaban juntos. El Señor estaba a punto de irse a los cielos. Y estando juntos, les dio un mandato. O sea, un mandato es como una orden que ellos no podían desobedecer. Y la orden fue que ellos no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué razón? Por la razón de que ellos no eran de ese lugar. La mayoría venían del lado de Galilea. Ahora, en Jerusalén en ese momento se estaba realizando, había terminado la fiesta de la Pascua, que era cuando celebraban la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y venía otra fiesta principal, que era la fiesta de Pentecostés. Ahora, el Señor había estado con ellos. ¿Se recuerda cuántos días se dice que había estado con ellos? 40 días. Entonces, para la fiesta de Pentecostés faltaban 10 días. 10 días. Entonces, el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén. Yo sé que ellos querían ir a su casa, ellos tenían planes, ellos tenían proyectos que ellos querían hacer, ellos querían ser testigos de lo que había pasado en Jerusalén, pero el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén. Ahora, ¿por qué razón les está diciendo no se vayan de Jerusalén? Porque les dice que esperasen la promesa del Padre. Ahora, todos entendemos lo que es una promesa. Es algo que nos dice que alguien que tiene la capacidad o el poder nos dice: voy a hacer esto por ustedes, y uno se queda esperando lo que nos han prometido. Ahora, bíblicamente aquí en la palabra de Dios, ¿cuál era la promesa del Padre que Jesús les estaba diciendo a los discípulos? Para comenzar, la primera vez que se habló de eso fue en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 2, versículo 28 al 29. Y dice ahí la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Tiempo del profeta Joel. Este fue un tiempo en el cual, le digo, muchos
podemos decir, siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué dice? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es porque el Espíritu Santo no había venido o no venía sobre cualquier persona, sino venía solo personas que tenían un trabajo especial que hacer. Entonces aquí en la promesa que dijo Joel, que iba a llegar un día que el Espíritu Santo habitaría en cualquier persona. Ahora, queremos decir personas que sirven al Señor, que siguen al Señor, que creen en el Señor. Y la promesa es de que iba a haber profecía. Profecía dice vuestros hijos y vuestras hijas. Ahora, ¿qué quiere decir profecía? Quiere decir hablar la palabra de Dios. Eso es profecía. Ahora, no simplemente quiere decir predecir el futuro. ¿Qué más dice? Aún sobre los ancianos, dice, soñarán sueños. O sea, Dios se le iba a revelar a la gente anciana a través de sueños de lo que Dios está por hacer. Hermanos, yo creo que existen sueños de Dios. No todos los sueños son de Dios, pero sí hay bastantes sueños en los cuales Dios nos habla y nos trata de mostrar cosas, nos trata de decir qué es lo que tenemos que hacer. En la Biblia existen casos que hubieran personas que interpretaban sueños, pero crea que no todos, y puedo decir, es menos del 1% que existen esas personas que dentro de la iglesia tengan el ministerio de interpretación de sueños. Hay muchas personas que han venido a mí y me dicen, pastor, ¿qué significa el sueño que he tenido? Y me lo dicen. Y a veces yo les tengo que decir, yo no sé. O sea, usted tiene que pedirle a Dios que Dios le diga a usted qué es lo que quiere decirle. Porque a veces cuando Dios nos da un sueño, muchas veces a la primera no le entendemos, porque a mí me ha pasado, no entendemos a la primera instancia, pero posteriormente Dios nos viene dando más y más y más hasta que logramos entender qué es lo que quiere decir ese sueño para nosotros. Entonces, es bíblico, sí, es bíblico que el Señor puede dar sueños, pero tampoco podemos que nuestra vida sea dirigida por sueños, que todas las noches usted diga, yo soñé que Dios me dijo. O sea, va a tener sueños que son producto de su estado emocional, pero también va a haber sueños que son producto que Dios le estará hablando. Dice, los jóvenes tendrán visiones. ¿A qué se refiere aquí? Se refiere a que el Señor va a hacer que la juventud va a ver más allá. O sea, habla de visiones, que visiones pueden ser físicas, que la persona de repente está viendo aquí y de repente ya no está viendo aquí, sino que está viendo otra dimensión. Como Daniel, que miraba ciertas visiones donde miraba bestias salvajes, donde miraba el trono, son visiones. Pero muchas veces Dios también da visiones aquí adentro. Usted cierra sus ojos y con ojos cerrados Dios te da una visión que te implanta una visión aquí, dentro de ti. Entonces tú puedes sentir que Dios te está mostrando algo. Y alguien puede decir, el Señor me ha mostrado tal cosa. Es dentro de tu corazón que el Señor te ha mostrado. Pues aquí dice que el Señor le va a dar esa capacidad a los jóvenes sobre los siervos y los siervos. O sea, aún sobre los que eran esclavos. Voy a derramar mi espíritu en aquellos días. O sea, la gran promesa del Padre es que habría un derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Amén. Qué importante es eso. O sea, cuando eso en ese momento, en el libro de Joel, era algo que era una cosa, perdón, no soñada para todos. O sea, no todos imaginaban esa capacidad. Se recuerda, esto lo leímos también el domingo, Juan 14, 16, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El consolador, el Paracleto, dice, ese es el Espíritu Santo, va a estar con ustedes para siempre. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la promesa del Padre. Luego en San Juan 7, 38 y 39, dijo el Señor, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora dice Juan, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire cómo lo explica. ¿El Espíritu Santo habría de venir sobre todas las personas? ¿Qué dice este versículo? Que habían de recibir, dice, los que creyesen ¿en quién? En Jesús. Ahora, dice, porque en ese momento que dijo eso, dice, el Espíritu Santo no había venido. ¿Por qué? Porque eso no había sido glorificado. ¿Qué quiere decir haber sido glorificado? Que Él no había vuelto a los cielos. El Señor tenía que ir a los cielos para que viniera el Espíritu Santo.
Si el Señor no se iba a los cielos, el Espíritu Santo no venía. O sea, eso era necesario. Entonces, esta es la promesa del Padre. Luego también en Marcos 1:8 dice, a la verdad, decía Juan, yo los he bautizado con agua, pero Él, hablando de Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. ¿Escuchó? Él os bautizará. ¿Qué quiere decir la palabra bautizar, hermanos? Bautizar quiere decir, a ver, ¿quién sabe qué significa la palabra bautizar? Sumergirse. Imagínese como que usted tiene un vaso y usted agarra un limón o un pedazo de algo. Gracias. Amén. Hoy sí. Y usted sumerge el limón dentro del vaso de agua. Entonces, eso, o sea, ¿qué le pasa al limón? Se cubrió todo de agua. Entonces, cuando habla bautismo del Espíritu Santo, significa, pero sumergirse totalmente en la persona del Espíritu Santo. Es como que el Espíritu Santo te envuelva totalmente. Entonces, aquí dice, está diciendo que el Señor nos va a bautizar con Espíritu Santo. Entonces, después de darse cuenta usted de todos estos textos que le estoy hablando, es la promesa del Padre. O sea, que tengamos el Espíritu Santo es una promesa de nuestro Padre Celestial. Ahora, déjeme hablarle de los dos bautismos que habla aquí, porque está hablando de dos bautismos. Primer bautismo, el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? Juan fue uno de los primeros en el Nuevo Testamento de que cuando él comenzó a predicar y comenzó a llamar a la gente al arrepentimiento. La palabra arrepentirse quiere decir cambiar. O sea, si yo voy hacia la izquierda y yo tomo el arrepentimiento, tengo que caminar hacia la derecha. Yo no puedo tomar el arrepentimiento y seguir siendo lo mismo. Entonces, Juan el Bautista, antes que Jesús viniera a predicar, él se levantó por 400 años, mire, 400 años. Si usted mira, aquí en nuestra Biblia es solo una página. Está el libro de Malaquías y comienza el Evangelio de San Mateo. Pero en lo que usted le da vuelta a la página, hay 400 años. El último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, él dijo que el Señor iba a mandar a su mensajero antes que viniera el sol de justicia. Entonces, cuando comienza Juan el Bautista a predicar, él viene como el mensajero, porque le preguntaron a Juan al Bautista, ¿eres tú el Cristo? Y dijo, no, yo simplemente soy el que he sido mandado adelante. He sido mandado a preparar el camino del Señor. Entonces, Juan hizo algo que no se hacía antes. Cuando algún gentil se quería convertir en un prosélito, quiero decir, o en una persona que iba a seguir la religión judía, esta persona hacía un montón de rituales. Pero uno de los rituales que significaba dejar la vieja vida y comenzar en la nueva vida, el ritual físico era el bautismo, que se practicaba solo en el templo. Había muchas piscinas cerca del templo donde las personas se tenían que bautizar para purificarse. Entonces, exactamente, viene Juan y dijo, ok, yo voy a ocupar ese simbolismo que supuestamente solo está reservado para los prosélitos o los sacerdotes lo pueden hacer. Yo lo voy a utilizar para dar un símbolo de lo que es el arrepentimiento. Hermano, ¿cuántos de los que están aquí ya se bautizaron, pasaron las aguas bautismales? Amén. Amén. ¿Quién no se ha bautizado? ¿No? ¿Usted se bautizó? Amén. Ok. ¿Todos estamos bautizados? Amén. ¿Saben ustedes que el bautismo no cambia? Amén. Me dijo un hermano una vez, el día antes bautizábamos en el río Swan. Me dice, pastor, después que yo me levanté, que me bautizaron y me levanté, todos los peces del río Swan se murieron porque ahí quedaron mis pecados.
Y yo le dije, no, se oye lindo, hermano, pero la verdad es que el nuevo nacimiento se produce el día que yo acepté a Cristo. Ese día es el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo es una declaración pública delante de los hermanos, delante de los familiares, que ahora yo tengo una nueva vida. Y lo voy a demostrar de esta manera, haciéndolo público, mostrando que el Señor me ha cambiado. Mire lo que dice Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan era bautismo ¿de qué? De arrepentimiento, o sea, de agua, pero de arrepentimiento. Luego Lucas 3:3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Escuchó? Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, hoy nosotros en las iglesias cristianas evangélicas, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un llamado. ¿Y qué llamamos? Al arrepentimiento. Ahora, nosotros no tenemos una piscina que en el momento que la persona acepta a Cristo, lo primero es el bautismo. Véngase, lo bautizamos inmediatamente. No lo hacemos de esa manera, sino que lo que hoy hace la persona es que hacemos la oración de arrepentimiento, que está basado, escuchen, está basado, más adelante vamos a ver cuando Pedro predicó su primer mensaje y cuando las personas escucharon el primer mensaje y su corazón se les hizo pequeño ante el mensaje y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí Pedro les dijo lo que tenían que hacer. Está basado en eso. Pero el arrepentimiento, escuche, el arrepentimiento es algo indispensable en la vida de nosotros los cristianos. Porque hay personas que nacen en el cristianismo, o sea, estoy hablando naturalmente, porque papá es cristiano, mamá es cristiana y los han llevado a la iglesia toda la vida. Uno nace en el cristianismo. Entonces, decidir cuando uno va a aceptar a Cristo, muchas veces uno va a la iglesia por muchos años y le puede pasar a los 7, a los 8, a los 12, a los 15. Y hay personas que pueden llegar a los 17, 18 años y nunca han recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque siempre han estado en la iglesia, pero no les ha llegado el arrepentimiento. Ahora, ¿cuándo es el que llega el arrepentimiento? Cuando yo me doy cuenta que yo soy un pecador y que necesito cambiar en mi vida. Ahora, el arrepentimiento es un requisito bien importante para recibir el otro bautismo. Si yo no he experimentado el arrepentimiento, yo no voy a recibir lo siguiente, lo que viene, lo cual es el bautismo en el Espíritu Santo, que es el segundo tipo de bautismo. O sea, usted y yo nos bautizamos, pero no todo terminó ahí. Si usted se da cuenta, el ejemplo que nos dejó Jesús, Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Qué quiere decir? Jesús fue a donde Juan el Bautista, ¿para qué? Para bautizarse. ¿Qué significaba el bautismo de Juan el Bautista? Arrepentimiento. Ahora, Jesús no necesitaba arrepentimiento, por eso Juan le dijo, tú me tienes que bautizar a mí. Pero le dice, no, hagámoslo para cumplir toda ley. O sea, yo quiero dejar claro que esto es lo que todos tienen que hacer. Entonces, pero mire que más adelante, después dice, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, ahí podemos ver de que el Señor recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Pero sí, Él era Dios, 100% Dios. Era 100% hombre, las dos cosas. Pero una de las cosas que Él, todo lo que venía haciendo, todo lo que venía llevando, lo tenía que traer de acuerdo a un modelo que nosotros teníamos que seguir. ¿Y cuál es el modelo? El bautismo de arrepentimiento, el arrepentimiento, para después recibir el ¿qué? El bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, y aquí es algo bien importante que muchas veces hemos pasado de largo.
Y ya no se habla mucho en las iglesias cristianas de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Hacemos insistir a las personas que no se han bautizado que se bauticen. Nosotros tratamos a cumplir lo más que podamos, que todas aquellas personas que tienen privilegios dentro de la iglesia sean bautizados. ¿Por qué razón? Porque creemos que un cristiano que dice yo no me quiero bautizar está en rebeldía contra lo que la palabra de Dios enseña. Y créame que yo he conocido creyentes de años y sirviendo al Señor y nunca se han bautizado. Muchas veces la excusa que me han dicho es, si a mí me bautizaron cuando era niño. Pero ese bautismo no cuenta. ¿Por qué no cuenta ese bautismo? Porque aquel bautismo supuestamente fue para hacernos cristianos, ¿sí o no? ¿Verdad? Con eso nos identifican, hoy es cristiano porque lo bautizamos. Pero la Biblia habla y se nos enseña que el bautismo tiene que ser de arrepentimiento. Y un niño no tiene que arrepentirse. De los niños es el reino de los cielos. Entonces, de verdad, si usted quiere cumplir, usted tiene que bautizarse tal como es. Entonces, por eso nosotros decimos cuando hay bautismos, que las personas pasen adelante y digan su testimonio. Por lo menos digan, bueno, que cuenten dónde estaban, cómo los alcanzó Cristo, que confiesen públicamente que ahora han recibido a Jesús como Salvador personal. Y lo hacemos ya sea en la iglesia o cuando lo hacemos públicamente en la playa, en el río. Las personas tienen que dar testimonio público de lo que ha pasado en sus vidas. O sea, ese es el testimonio. Pero es bien importante pasar por esa puerta. Pero también es importante recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando, hermano Morris? Mire lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 44. Pedro ha sido invitado a la casa de un militar. Cornelio era como un hombre, podemos decir, como un capitán. Cornelio tenía muchos soldados a su cargo. Era un hombre importante. Imagínense cómo vive un oficial que vive bien, un oficial que es respetado, un oficial que tiene autoridad. Y Cornelio es temeroso de Dios. Él ayuda con su dinero, le da ofrendas a Dios, es un hombre de oración. Y en una de esas oraciones tiene una visión, se le aparece un ángel, imagínense qué tremendo. Se le apareció el ángel a Cornelio. Y el ángel le dice, estoy haciéndolo cortito, que mande llamar a Pedro que está en tal parte. Entonces agarra una patrulla y le dice, me van a traer a Pedrito, me lo traen aquí. Y el Señor también le da otra visión a Pedro. Y le quiere remover de la cabeza ese cierto racismo que ellos tenían en aquella época, de que ellos como judíos no se mezclaban con los gentiles, ni mucho menos entraban a una casa de un gentil. Pero el Señor le muestra una visión y le hace sentir que él no tiene que tener esa mentalidad. Y que van a venir unos soldados y que no pregunte, que se vaya con ellos. Y va a la casa de Cornelio. Cuando llega Cornelio, resumimos lo que dice aquí esta porción, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, estos son los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Imagínense cómo miraban de inferiores a los gentiles. ¡Wow! Sobre estos también se derrama el Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mira, aquí se da cuenta, primero el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora ya, pero pastor, usted está diciendo que primero el bautismo y el arrepentimiento. Cornelio y su familia ya seguían el camino. Lo que pasa es que nadie les había dicho qué tenían que hacer. No habían entendido el camino. Por eso el Señor, fíjese que el Señor, la Biblia no cuenta más qué pasó con con Cornelio. Pero para mí Cornelio tuvo una gran misión de traer a muchas personas a los pies del Señor. Para que mandase a llamar al mismo apóstol Pedro para que le ministrara. Y lo trajo, escucha, y lo tremendo es de esto. ¿Qué es lo que usted cree que quiere decir? Que mientras Pedro estaba predicando, mientras Pedro les estaba contando acerca de Jesús, cayó el Espíritu Santo.
¿Qué se le viene a usted a la imaginación? ¿Cómo usted comprende eso? Dice, aquí hay la evidencia, porque los oían que hablaban en lenguas. ¿Qué es eso? Que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, que con las lenguas estaban magnificando a Dios. ¡Wow! Hermanos, algo que la iglesia de nuestra época está perdiendo son el uso de las lenguas angelicales. Cuando se derrama, fíjese que la iglesia ha tenido épocas, cuando usted estudia la historia de la iglesia cristiana, hay épocas que esto es algo bien vital en la vida de la iglesia, pero de repente desaparece. Pero después el Señor lo vuelve a instalar de nuevo. Hemos oído del avivamiento pentecostal que hubo en la calle Azusa. ¿Qué fue lo que pasó? Lenguas nuevas. En aquella época los hermanos de la calle Azusa decían, ok, traían profesores en lingüística y comenzaban a tú estás hablando sueco, tú estás hablando chino, tú estás hablando japonés. Entonces, por lo tanto, si estás hablando sueco, te vas a ir de misionero a Suecia. Y de esa manera comenzó en aquellos días a hacerse esa parte. Pero nosotros después vamos encontrando, y después también ellos comprendieron y entendieron de que no solamente era eso, sino que entendieron que el hablar lenguas es un lenguaje espiritual. Es un lenguaje con el cual tú te conectas directamente con el Espíritu de Dios, tú te conectas directamente con Dios. Muchas veces dice que la Biblia dice que nosotros, por más que intentemos orar, no sabemos cómo orar. Pero el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros y dice que a veces con gemidos indecibles. Hermanos, yo le voy a llamar el misterio revelado. Gracias a Dios la Biblia es un libro que nos ha revelado misterios. O sea que ya no son misterios ocultos, pero sí es un misterio. ¿En qué aspecto es un misterio? Yo le voy a contar. Para mí personalmente, cuando me voy a enfrentar a espíritus demoníacos, el poder de las lenguas angelicales, no hay demonio que lo resista. Aun cuando voy a ministrar por personas enfermas y hay una unción muy fuerte, las ocupo. En mi vida personal de intercesión, las ocupo. ¿Por qué razón? Porque hay un cierto poder que hay detrás de todo eso. Más adelante quizás vamos a dedicarle un capítulo o una lección a hablar cuando Pablo aclaró lo que era la profecía y las lenguas. Ahora, ¿por qué, hermanos, la iglesia muchas veces tiende a escapar de esto? Porque ha habido muchas imitaciones falsas. Hay demasiadas imitaciones, personas que tratan de, por ejemplo, decirle a la persona, decirle, ok, ¿usted quiere hablar lenguas? ¿Sí? Ok, hágale así, comienza a decir, bla, 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 la, enrolle la lengua y hágale así. Ahora hágale rápido, diga aleluya, pero diga aleluya rápido, aleluya, así, vamos, ya está saliendo la lengua, vamos, ya está saliendo. Hermano, yo no creo eso. No es así. Yo no puedo venir como un vendedor de hot dogs a decirle, aquí le traigo lenguas a la venta. Tome, yo se las voy a dar. No funciona. Yo recuerdo cuando también estaba de moda la risa santa. La risa santa es que decían de que ya no era el hablar lenguas, la manifestación del Espíritu Santo, sino que el Señor estaba restituyendo el espíritu de gozo a través de la risa. Entonces, ¿sabe cómo lo hacían? Porque a mí me lo trataron de hacer. Me decían, pastor, hágale así. Ji, jo, jo, jo. Ji, jo, jo, jo. O sea, este movimiento de la boca. Ji, jo, jo, jo. Y yo me le quedaba viendo. Hágale. Yo no, le digo. ¿Por qué no? Le digo, es que si yo me voy a reír, yo me voy a reír porque me quiero reír, que sea el Espíritu Santo. Y si me caigo al suelo riéndome, 100% de acuerdo. Pero yo no lo voy a hacer porque usted me está diciendo que lo voy a hacer. Ah, pastor, me dice, usted no tiene el Espíritu de Dios. No importa. No tengo el Espíritu de Dios.
Pero sí, habían personas que caían al suelo y se reían y no paraban de reírse. Después vi a otro que les pullaba las costillas. Recibe, ¡pum! La costilla, ¡pum! La otra costilla. Claro, ¿cómo no lo iba a hacer reír? Ahora, hermanos, ¿por qué estoy hablando esto? Porque las lenguas es algo real. Existen. Hay reglas que la Biblia dice cómo se tiene que hacer y cómo se tiene que usar, pero hoy no es el tiempo. Pero el apóstol Pedro dice en el siguiente versículo, dice, miren lo que él recordó, Hechos 11:16, con respecto a eso, cuando él va a Jerusalén y le cuenta a los hermanos, porque los hermanos en Jerusalén dijeron, Pedro, ¿qué fuiste a hacer donde los gentiles? ¿Qué fuiste a hacer donde ese militar, donde esos tiranos que nos están opresionando a nosotros? ¿Qué fuiste a hacer? Y Pedro les tiene que contar todo. Y él dice, mire lo que dice, versículo 16 del capítulo 11. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Él se acordó que lo que le estaba pasando, le había pasado a Cornelio, era la promesa ¿de quién? ¿De quién? Pero ¿cómo le llamamos? La promesa del Padre, como dicen los primeros versículos. La promesa del Padre. Con esto termino. Hechos 19 del 1 al 7. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, o sea que estos ya estaban en el camino del Evangelio, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Mire qué importante era para Pablo. O sea que estos andaban hablando del arrepentimiento y viene Pablo y le dice, hey, un momentito, antes de seguir adelante, les quiero hacer esta pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? O sea que esto no se trata de que porque ustedes tienen entusiasmo, porque ustedes conocen. No, aquí necesitan algo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mira cómo era. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? O sea, ¿en qué lo bautizaron? O sea, el Espíritu Santo, como le digo, hay dos bautismos. Aquí también estaba el bautismo en el Espíritu Santo. ¿En qué lo bautizaron? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Qué era el bautismo de Juan? De arrepentimiento. Juan, mire lo que dice Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, ¿escuchó? Hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Mire qué precioso. Ellos habían experimentado el bautismo de Juan. Dijeron, bueno, dijo Pablo, yo no lo bautizo porque ya tiene el bautismo de Juan. No, venga, lo vamos a bautizar. ¿En qué nombre? En el nombre que sobre todo, el nombre que Jesús bautizamos. Va, lo bautizó. Pero ¿qué pasó después? Viene Pablo, les pone las manos y reciben el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuál era la evidencia? Hablar lenguas. Y profetizaban. Y mire que dos cosas diferentes. Yo quiero terminar esta noche porque ya se me fue el tiempo, ya se me acabó. De verdad, que hemos perdido ese punto en nuestras iglesias. Y el anhelo de desearlo y de quererlo. Yo crecí en una iglesia que a esto le damos bastante énfasis. Y cuando éramos jovencitos, y de repente yo miraba que mis amigos comenzaban a hablar en lengua, yo me quedaba, yo lo quiero. Yo quiero eso. Y yo por más que intentaba imitar, voy a ver si repito lo mismo, tal vez me pasa algo. Y no me pasaba nada. Porque yo no entendía cómo mis amigos, mis hermanos, podían pasar hablando lengua hasta 1 hora sin parar. ¿Cómo es posible? Decía yo. Y la otra cosa que me llamó la atención a mí fue que después que ellos recibieron ese bautismo, la vida de ellos fue diferente. Porque en nuestros países, ¿sabe cuál era el bautismo de fuego de nosotros, los que comenzamos así de jovencitos? Llevarnos a la calle a predicar.
Yo me iba con ellos, pero a mí no me daban el chance, pero por lo menos aunque sea para andar cargando el megáfono, para andarle llevando las cosas, como dice, para hacer grupo. Pero un día me tocó. Me dijeron, vaya, decí un testimonio, aunque sea unas cuantas palabritas. Dije, todo atemorizado, pero lo hice. Entonces yo vi cómo mis amigos o mis hermanos, cuando recibían ese bautismo del Espíritu Santo, había un cambio diferente. Yo les miraba un fueguito, que ellos tenían un fuego. Yo miraba que cuando ellos cantaban ya no eran iguales. Antes les estaba en cámara lenta. O nosotros teníamos diferentes formas. Los signos los cantábamos sentados y los coritos de avivamiento nos poníamos de pie. Entonces a veces ni se iban, les daba ganas de ir al toilet y ya no regresábamos, nos quedamos platicando allá afuera. Pero cuando ellos recibían eso, yo los miraba en fuego. Escúchame, en fuego en la iglesia. Y como nosotros no teníamos aire acondicionado ni nada, mire, después de los cultos uno quedaba bañado, transpirado, todo, mojado. Y recuerdo que el grupo de jóvenes teníamos pantalón azul negro, ¿verdad? Camisa blanca, una corbata, y las jóvenes también la misma falda y también su blusita blanca. Y bueno, pues sí, claro, los que tenían dinero iban en el saco ahí. Los pobrecitos andamos con la camisa remendada. Pero hermanos, mire, toda la ropa a veces, mojada la ropa. ¿Por qué razón? O sea, usted diría, son unos emocionales. Es que había algo. Había algo. Yo recuerdo que fuimos a otra ciudad, le llamaban bimestrales, pero era una reunión de jóvenes de todo el sector. Se reunían 10, 20 iglesias en ese lugar. Mire cómo en nuestros países se puede hacer eso. Imagínense que aquí no cabemos. Decimos, hermano, vámonos ahí a la calle, ahí hacemos el culto. Llevémonos todas las sillas, ahí en la calle, ahí hacemos el culto. Y recuerdo que pasó el culto. Y me recuerdo que el hermano Oscar Cañas, que era uno de los mayorcitos en esa época, de los jóvenes adultos, yo todavía estaba como los jóvenes adolescentes, fue el día de los jóvenes adultos, con otros 2 jóvenes que eran amigos de él, que también ya fueron pastores o son pastores. Cantaron una canción que se llama En la cruz del Calvario fue clavado Jesús y todos mis negros pecados. Y recuerdo que estaban ahí en la calle tocando, y fue tanto la presencia de Dios que de repente el Espíritu Santo se comenzó a manifestar en todos los jóvenes. Casi la mayoría de personas comenzaron a hablar lenguas en la calle. Hermanos, la gente comenzó a correr ¿y qué les está pasando a los locos cristianos? Vamos a ver, porque unos comenzaron a danzar en la calle. Estoy hablando de la calle. Habíamos bloqueado la calle, no pasaban autos, estaba esa montada multitud, gente saltando, gente hablando lenguas y la gente viniendo. Nos oía. Me acuerdo que yo todavía no había recibido esa bendición, pero yo estaba impactado, adorando al Señor, bendiciendo al Señor, diciendo, Señor, bautízame, no te vayas de aquí sin bautizarme. Hermano, cuando ese bautismo del Espíritu Santo viene, algo pasa. Yo recuerdo en una vigilia, yo dije, yo lo quiero. Yo dijo a los que están orando, vengan adelante los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, arrodíense ahí. Y comienzan, ahora me agarraron como 3 personas y me despeinaron, todos me movían para allá. Y la cabeza mojada de saliva porque decían, recibe. Me gritaban. Pero miren, esa intensidad de repente hace en mí algo grande. Que yo solo recuerdo de que como que un choque eléctrico tocó mi pecho. Y yo solo comencé a adorar a Dios. No hablé lenguas, pero para mí fue 5 minutos. 5 minutos en la presencia de Dios. Pero cuando me levanto, había pasado 1 hora más o menos. Después yo en una madrugada a la orilla de mi cama, yo le dije, Señor, yo quiero eso. Y ahí a la orilla de la cama, el Señor me dio ese don. A mi esposa le pasó similar. Lo mismo, a la orilla de la cama. Pero hermanos, ¿cuál es la reflexión esta noche en el estudio del libro de los Hechos? Recuerde, la promesa del Padre. ¿Cuál es esa promesa del Padre? El derramamiento del Espíritu Santo. Todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo trabajando en nosotros, pero necesitamos
bautizarnos en el Espíritu Santo. Pastor, a mí me pasó. Sí, usted le puede haber pasado, usted me puede contar una experiencia cuando le pasó, pero necesitamos volver a llenarnos otra vez. Amén. La llenura tiene que ser constante. O sea, si yo en un momento digo, Señor, yo ya no siento nada, me siento vacío, me siento alejado de ti, no tengo deseos de esto, hermano, es porque se nos acabó la carga. O sea, que hablo la carga así como una batería se va descargando. Entonces, ¿cómo es? Uno tiene que pedirle, Señor, vuelve a llenarme, vuelve a bautizarme, dame la experiencia nuevamente, Señor. Si usted ha dejado de hablar en lenguas, vuelva a hablar lenguas, ocúpelas nuevamente. Dice, en una ocasión en esta iglesia tuvimos una visitación especial de Dios, con una visitación de lenguas de fuego en la iglesia. Y recuerdo que en esa época yo era el encargado del ministerio de los videos y grabamos, fue un culto de 3 horas o 4 horas hablando en lenguas. Y fíjese que ese video, como los videos después los vendíamos, dice el hermano, decía, yo quiero el video del culto, lléveselo. Pero era un proceso más complicado. Y ese video fue a parar a una iglesia que no creían en esto. Y lo ocuparon como material de enseñanza para mostrarle cómo nosotros hablamos lenguas demoníacas. Así que no vayan a esa iglesia, porque estos están endemoniados. Eso solo el diablo lo produce. Por cierto, esa iglesia ya no existe más. ¿Se da cuenta? Yo lo que quiero invitarle a ustedes de que es un misterio revelado. Busquen las Escrituras. Busquen las Escrituras. En el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo, cómo el Espíritu Santo está relacionado con el hablar otras lenguas. Búsquelo. El padre del Pentecostés, él fue lo que le dijo a sus estudiantes. Dijo, mire, yo he encontrado esto en la Biblia, pero quiero que me ayuden ustedes. Búsquenlo en toda su Biblia. Y cuando todos le dijeron, cada vez que el Espíritu se derrama, hay nuevas lenguas. Lo podemos hacer. Y ahí comenzó el Pentecostés allá por los 1900. Hermano, yo creo que esta noche podemos tener ese deseo en nuestro corazón. No estoy hablando de cosas de fanatismo, porque yo creo que el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Yo he creído en el orden siempre, no en el desorden. Yo he corregido a muchas personas que se han desordenado en eso. Y por eso he tenido muchos problemas. Muchos me han aislado a mí por eso. Porque he tratado de mantener un orden. Pero creo que eso es real. Y yo le invito a que usted lo use cuando usted ora. Hoy que usted va a su casa, ore en lenguas. Y si no le ha pasado, dígale, Señor, yo quiero sentir qué es eso. Dámelo. Y le aseguro que cuando el Espíritu Santo lo da, usted no puede controlarlo. El Espíritu Santo va a tomar posesión de tu boca. Y tú vas a sentir ese deseo y la importancia de hablar lenguas. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos reciben esta palabra en su corazón? ¿Ya ve por qué es importante el libro de los Hechos? Porque nos hace recordar estas cosas. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te doy gracias por esta noche, porque yo sé que tú nos has hablado al corazón. Tú me conoces a dónde estoy yo y tú conoces a dónde está cada hermano. Tú sabes quiénes, Señor, hemos rechazado o lo tuvimos un día y lo perdimos. Padre, es cierto que tú nos puedes dar la capacidad de hablar en otras lenguas humanas de una manera extraordinaria, dominar un lenguaje que no lo hemos aprendido, estudiado con propósito de proclamar la palabra de Dios. Es cierto, pero también la Biblia habla de las lenguas angelicales, las lenguas que son esas lenguas con las cuales se hablan misterios, que solo
El Espíritu conoce. Señor, yo te pido que nosotros que creemos en el Pentecostés, en lo que le pasó a la iglesia a los 50 días de que tú te habías marchado a los cielos, o en la fiesta de Pentecostés, o 50 días exactamente después que resucitaste exactamente. Creemos, Señor, que así nació la iglesia. Así nació la iglesia. Con un derramamiento, con un bautismo, con esa delegación de poder. Señor, estamos comenzando este estudio del libro de los Hechos. Es su tercera lección. Pero esta noche no queremos dejar un conocimiento, sino que un sentimiento, un deseo. Deseo del Espíritu Santo. Que te sientas mejor. Deseo de parte del Espíritu Santo en nuestro corazón para poder llenarnos más de Dios. Padre, en esta hora yo te pido que nos ayude de una manera grande, de una manera poderosa, de una manera maravillosa, para poder hacer cosas nuevas, para poder hacer cosas preciosas, para poder hacer cosas maravillosas. Yo aún ruego por todos aquellos que no están aquí en este lugar. Como orábamos este día, tú conoces, Señor, por qué razón no está la mayoría aquí esta noche. Pero solamente tú, Espíritu Santo, puedes hacer el cambio y puedes hacer la diferencia. Gracias, Señor eterno.